Hola mis queridos amigos, una feliz mañana de miércoles. Les cuento que estoy aquí en mi patio, así obviamente en mi pijama, porque desde que empecé pues a vivir acá en esta casa, les cuento que empecé a experimentar algo que obviamente por la práctica, ¿no? Empecé a sentir y obvio mi mejoría en mi recuperación, mi mejoría en mi parte emocional y mi mejoría en muchos aspectos, sobre todo el físico, sobre todo el físico. Y ha sido, le voy a mostrar, yo no sé si alguna vez ustedes han visto mis piecitos así. Ok, este es mi pie izquierdo, para que pronto si piensan que no tengo pies. Sí tengo, todavía tengo mis pies, sí, estoy descalza. Y les cuento que estoy aplicando la técnica de volvernos a conectar polo a tierra. ¿Por qué? Pues porque de ahí fuimos hechos. Nosotros somos seres hechos de tierra. ¿De dónde cree que necesitamos el hierro, minerales, vitaminas, oligoelementos? ¿De dónde? De donde fuimos creados, de la tierra. Así que si usted tiene el privilegio de tener un patiecito en su casa, así donde haya pastico, si no, váyase para un parque, eso es gratis. Descálcese, impórtele 5 lo que piense la gente. ¡Ay, y este tan loco! Impórtele 5. Impórtele 5. Conéctense otra vez a la tierra. Porque make sense, sentido común. De ahí Dios nos hizo. A pesar de los malos ejemplos que he tenido con la organización religiosa en la que yo iba, pésimos ejemplos, y empezando por mi ex esposo, que es uno de los que habla muy bonito, pero en la práctica, pues no lo practica obviamente. Eso me descorazonó mucho, por eso decidí no volver a las religiones, pero no hizo que dejara creer en Dios. Desafortunadamente esos personajes que dirigen religiones son los que peores vidas llevan y son los que nos quieren juzgar así. Cositas. Allá arriba hay un Dios que ve todo lo ve. ¿Y saben qué ve Él? Esto. Lo que nosotros no podemos, ¿cierto? Él ve las intenciones y Él ve todo. Así que a mí, esos malos ejemplos lo único que hicieron fue alejarme de los lugares incorrectos, donde Dios no está. Aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Se acuerdan esa parte donde dice, ojo con esto, y esta es la receta también que les voy a compartir, que ha sido parte de mi éxito? No solo levantarme de una silla de ruedas, no solo haber dejado de tomar, no solo tener esta vida tan rica que estoy viviendo ahorita, pero ahí va, esta es la receta, súper sencilla, súper sencilla. Ponerla en práctica es todo un reto, pero un reto tan bonito que yo los animo a que ustedes lo hagan, por favor. Y es esta la receta. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen, o cuando dice la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Les voy a decir esto. Yo he pagado mucho dinero en coach, en gente que ha estudiado. Muy costosas. Una me llegó a costar una hora $2,000. Una hora. Pero una hora que no solamente costó $2,000 para mí, eso costó, yo no tengo plata para pagar la ayuda que yo recibí en esa hora. Y que obviamente hay que ponerla en práctica. Y todos estos coach y todo lo que yo escuchaba y leía lleva al tema del amor propio, de la autoestima, de esto, de lo otro. Cuando hace muchos años atrás, Dios ya nos había dado la clave del éxito. En esa frase, ahí está el éxito. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces vamos de atrás para adelante. Ámate tú mismo de una manera bonita, sana, para que puedas amar al prójimo de esa misma manera
y puedas darle a Dios ese amor y esa honra que Él merece. Pero ¿sí ven la secuencia? Así que esto no es nuevo, el tema de amarnos. Primero nosotros. Por eso no es egoísmo cuando usted toma tiempo para usted, no es egoísmo cuando usted se aleja de personas, no es egoísmo cuando usted toma decisiones sanas, conscientes de qué es lo mejor para usted. Porque si usted está bien, ojo, no es egoísmo. Cada uno de pronto lo tomará como quiera, pero ese no es el punto como yo lo quiero enfocar. Es el amor propio sano, el cual Dios hace mucho tiempo nos enseñó. Ahí en la Biblia, y no las religiones, no esos hipócritas que hablan muy bonito pero no practican. Como les mencionaba, yo viví con un esposo que hablaba muy bonito habla, porque de hecho tiene un tono de voz muy chévere que me encantaba, pero el tipo acabó conmigo. Una niña de 16 años que se casó con un hombre 10 años mayor que él, y la manipuló hasta que ya no, hasta que hizo con ella un desastre. Pero ahí es donde encuentras tú tu poder, ese poder que tienes adentro, el que Dios nos ha dado a todos nosotros, que es el amor. Ese amor que esa persona dejé que me acabara, o ese amor que nunca me dieron mis padres. Ahora que usted está grandecito, ya no se excuse más, ya no hay excusas. Usted solito se puede dar todo lo que usted necesita. El amor, la confianza, el soporte. Y Dios le va a empezar a poner las personas correctas y adecuadas para lo que usted quiera hacer. Ojo, todo esto siempre tiene que ir en base a no hacerle daño a nadie, ¿sí? Y nadie es perfecto, yo no soy perfecta, cometo muchos errores y estoy en ese proceso de mejorar, porque debemos hacerlo y es parte de mi amor propio. Así que bueno, los invito nuevamente a conectarse con la vida, la real, este árbol, estas hojas, esta tierra. Mis queridos amigos, este video es patrocinado por Elroy Food. Elroy Food es una compañía al 100% natural que deshidrata en polvo frutas y verduras. Si tienes una compañía, un emprendimiento o para uso personal, llámanos, estamos ubicados en Cali, Colombia y tenemos distribución a todo el país. Aquí está el número. Mire, su bracito, para yo poder tener mi balance. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer? Bueno, ese es otro tip que les voy a dar para el próximo video. La receta del agradecimiento, que funciona, vean, así. Así que bueno, mis amigos, espero que de lo que yo les compartí hoy, tomen lo que les va a servir a ustedes. Ustedes saben que yo no les comparto nada que no me haya servido a mí. Así que bueno, a conectarnos otra vez con la vida, porque de aquí fuimos creados, de aquí fuimos hechos. Aquí están nuestros minerales que necesitamos. Aquí está todo. Así que yo acá me voy a quedar conectadita un rato. Porque este aparatico es un poquito grande. Bueno, mis amigos, ya me estoy despidiendo de ustedes aquí, recibiendo los últimos airecitos. Mire esta belleza que les voy a mostrar. Una abejita haciendo su trabajito, ve, ahí estaba. No quería molestarla. Creo que se molestó al final, fue sin querer queriendo. ¡Mua! Miles de besos a ustedes y agradecerles siempre por estar aquí conmigo. Le encanta el airecito, mírenlo. Hola, papi. ¿Usted está con su airecito? ¿Usted está disfrutando de su airecito, mi amor? Así es, mis amigos, con esto me despido. Les mando un fuerte abrazo, muchos besotes. Y ya saben, tenemos que conectarnos de donde vinimos. Y la receta, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Así que ocuparnos de primero nosotros. Con que usted se ocupe de usted, créame que usted ya ha hecho su labor. Y ya después va a poder ayudar a los demás.
Imagínese cómo se va a sentir Dios con todo eso. Va a sentirse amado sobre todas las cosas. Porque ahí Él nos dijo qué debemos hacer. Así que bueno, ¡mua! Espero sus comentarios y nos vemos pronto, mis queridos amigos.